era que en un modelo clásico, a ver si me acuerdo qué botones seleccioné para cada cosa, ¿se ve el puntero? Sí, se ve, profe. Teníamos los spines que estaban girando, que estaban orientados de cualquier forma, y con un campo magnético lo que teníamos que se en principio se orientan preferencialmente hacia arriba, y que no era justo hacia arriba, sino que quedaban con un ángulo y girando. ¿Está bien? Entonces, a la larga, este giro acá, con el vecino, con el vecino, con el vecino, todos tienen una componente en el sentido Z, que es el sentido del campo magnético que estábamos aplicando, que termina sumándose y tenemos una componente efectiva de magnetización en el eje Z. ¿Sí? Por otro lado, en el plano XY, que es la proyección de esto sobre el plano perpendicular al campo magnético, vamos a tener, este estará así, pero el vecino está orientado de otra forma, el vecino de otra forma, y entre todos vamos sumando los momentos magnéticos, y lo que termina pasando es que entre ellos se anulan. ¿Está bien? Ustedes tírenme algo de que me están escuchando, algo para que, Sí, profe. siento que estoy vivo. No, estamos acá. Dale. Bueno, entonces, esa es la situación de equilibrio con un campo magnético externo B0 que va en el eje Z. Al mismo, esto es un modelo que tiene cosas cuánticas, después voy a hablar de qué cosas cuánticas y qué cosas clásicas. Pero esto lo puedo ver como algo clásico. Nada más la analogía que había hecho para verlo como algo clásico era se me fue el puntero. Estoy imprimiendo, no sé qué estoy haciendo. Bueno, ¿por qué se me fue esto? Espérenme un cachito que se me fue. Bueno, la analogía que puedo hacer con el modelo clásico era la peonza, el trompo, y en ese caso también lo que teníamos era que el trompo estaba haciendo ese giro que lo llamábamos precesión. ¿Sí? Por ahora voy a hacer todos cositas cuasi clásicas y después les voy a decir dónde está lo que importa de la cuántica acá. No quiero avanzar de página. ¿Se me trabó? Se me trabó. Entonces, en este modelo, lo que hacíamos era, después, ¿qué pasaba si aplicaba un campo magnético en el sentido... no me funciona ningún botón de lo que había dejado más o menos programado. Este garabato que está acá, olvídense, lo hice recién sin querer. Bueno, entonces, lo que hacía era aplicaba un campo magnético en el plano XY, y para eso hacíamos alguna cuenta medio extraña, no me importa ahora, que era pararnos en el sistema calecita que está girando con el spin, y lo que terminábamos viendo era que si que para el spin que está girando, me paro en el sistema este calecita, el campo magnético externo lo veía como este que era variable a la frecuencia del Armor, lo terminaba viendo como que, ¿se acuerdan? Lo terminaba viendo como un campo magnético constante, de módulo constante, que estaba girando. Entonces, ese era un campo que se suma al campo B0, y los spines van a querer también alinearse con ese campo. Entonces, lentamente, con ese movimiento de alrededor del eje Z, que no ese sigue estando constante, sigue estando, que es la precesión esta del Armor, además iba a querer hacer una precesión alrededor de este campo B1. Tírenme un sí, un algo, un estoy, existo, porque si no Sí, estamos. Bueno, con eso lo que terminaba haciendo es que después de un tiempo, al que llamaba un pulso de 90 grados, terminaban girando, como lo veo acá,
alrededor de este B1, que es el campo externo. ¿Está bien? Ese campo externo B1 que era oscilante, de las bobinas de excitación. Esto acá lo estoy haciendo que está girando alrededor de B1 y lo puse, está quieto, pero en realidad este B1 está girando en el plano XY. ¿Está bien? Entonces, estas lo que terminan haciendo es girar alrededor de esta flecha que está girando en este plano. ¿Sí? Como tengo muchos que están girando acá, algunos se anulará, el que está un poquito apuntando para arriba, y otro que está apuntando un poco para abajo. Todos, entre todos, la situación equivalente es que en la dirección de B1 todos suman y en las otras direcciones, en el plano transversal al campo este B1, se terminan anulando. ¿Está bien? Entonces, a la larga lo que puedo decir es, tengo un campo magnético y lo que hice fue, el campo magnético suma de todos los espines que originalmente estaba apuntando en el sentido de Z, lo hice girar y aplastarlo contra este plano XY. ¿Está bien? ¿Van? Sí, sí. Y ahí va a empezar a girar sobre el plano XY. ¿Está bien? Y como están todos sincronizados con ese campo externo, digamos, son todos relojes que están todo el tiempo girando, pero todos los relojes apuntan marcan la misma hora, entre todos esos suman. Y si yo pongo una bobina, que acá, que esté midiendo el campo, como esto a la larga es un momento magnético que está girando y pasa por acá, después pasa por acá, alternadamente, lo que voy a tener es una señal que capto con las bobinas. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Si hay dificultad en algo, chiflan. ¿Tá? Entonces, con una bobina de excitación, lo que hago es, le voy a dar un pulso, que el pulso en realidad es una onda oscilante a la frecuencia del Harmon, que durará algún tiempo, y ese tiempo lo voy a elegir de forma que todo termine aplastado contra el plano XY. Una vez que están todos girando acá, en el plano XY, con las bobinas de medición, lo que voy a terminar midiendo es una señal que también va a tener la frecuencia del Harmon, porque sigue girando todo la frecuencia del Harmon, y que además va a ir decayendo, y ahora vamos a analizar esos decaimientos. ¿Vamos bien? Por ahora sí. Sí, profe. Dale. Entonces, hasta ahora lo que tengo es, nada más estoy midiendo una señal, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer yo para poder distinguir de dónde viene esa señal? Porque una joda de la imagen médica no es que me dé una imagen como un todo de los protones que anden por ahí, sino que me diga, esta intensidad de señal viene de tal píxel, de tal lugar del cuerpo. Entonces tengo que lograr tener una información espacial y cómo se les ocurre que la puedo conseguir. ¿A alguno se le ocurre una idea de cómo puedo conseguir información espacial? Lo que voy a hacer es meter un campo que sea, este es el campo B0, este nivel continuo, y además le voy a superponer un gradiente, ¿sí? Entonces, el campo magnético va a ser, vuelvo para atrás, va a ser el campo B0 más alguna constante en la dirección, por ejemplo, X. ¿Está? ¿Van? Entonces el campo va aumentando, va variando en la dirección de X. Y voy a mirar 3 muestras que voy a poner con distinta cantidad de agua a ver qué señal diferente dan. Entonces, tengo una con poquita agua. Si tiene poca agua, tiene pocos protones. ¿Está bien? Si tiene pocos protones, nos acordamos que la magnetización depende de la cantidad de protones que se orientan, ¿sí? Y la magnetización que yo lograba, ese M0, era también proporcional al campo magnético. ¿Se acuerdan de eso? El campo magnético es que la magnetización que logro es proporcional a la cantidad de protones
y a la cantidad, a la fuerza que tiene ese campo magnético para orientarlos. ¿Está bien? Entonces la señal, esta muestrita que está acá en la posición X1, me dará esta señal de acá. ¿Está bien? Sí, profe. Sí. Si tengo esta señal 2, esta señal de este tubito con más agua, al tener más agua tiene más protones, hay más magnetización, entonces ese vector, ese imancito que está girando en el plano XY, es más poderoso y me va a dar una señal más grande. ¿Sí? Y si tengo este que tiene más agua todavía, lo que voy a tener es una señal más alta todavía que estos dos. Ahora, lo alto, ¿qué me está diciendo? ¿Cuánta agua hay? ¿Cuántos protones hay? Pero no me está diciendo nada de la posición. ¿Está? ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Sin embargo, comparen estas tres señales. ¿Qué ven de diferencia de más de la altura? Entre estas se ve más, es más claro en esta que tiene más, entre estas dos se ve más nítido. Fíjense la frecuencia. Esta, Claro, que esa tiene menor frecuencia que la que tiene más agua. ¿está bien? ¿Y es por la cantidad de agua que tiene menos frecuencia? No, por la cantidad de protones, ¿no? No. ¿Por qué? Porque los protones, esta frecuencia, ¿qué es la frecuencia de qué? La que aparece siempre, la frecuencia del Armor. Y si se acuerdan, la frecuencia del Armor es, a ver si invoco el botón que quise poner acá. Ah, la tengo clarísima ahora con el... La frecuencia del Armor es una constante que depende, la constante esta giromagnética, que depende del tipo de partícula, así que para todos los protones es igual, pero también es proporcional al campo externo. ¿Está bien? Entonces, vuelvo para adelante. Voy a estar yendo y viniendo entre las transparencias, así que presten atención a esto y no, si tienen el PDF ahí, después van a ver que fui y volví y hice un poco de desorden. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se me fue el mouse. Ahí está. En el campo magnético externo, acá, es más chico que acá y es más chico que acá. Si el campo magnético es externo, la frecuencia del Armor acá va a ser más chica que acá y va a ser más chica que acá. ¿Está bien? Sí. Y si la frecuencia es más chica, la frecuencia del Armor, esta señal, la FID, que es la que tiene que también tiene la frecuencia del Armor, tendrá una frecuencia diferente en cada caso. ¿Está bien? Donde el campo es más chico, la frecuencia de oscilación es más chica, es menor la frecuencia, y donde el campo es más grande, la frecuencia es mayor. Ahora, la bobina no mide esta señal o esta señal o esta señal, porque está todo, eso está, la bobina está midiendo todo el material, está midiendo las tres muestras a la vez, las bobinas de medición. Entonces, sumando estas tres señales, lo que va a tener es alguna señal suma, que va a ser alguna cosa como esta de acá, que en principio nosotros la vemos y decimos, qué cosa espantosa, ¿cómo lo analizo? ¿Qué es lo que se les ocurre que voy a poder hacer? Si esta señal es una superposición de señales de distinta frecuencia, y yo lo que quiero hacer es descomponer estas frecuencias, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Matemática alguna, no sé en qué número de matemática lo vieron, pero lo que voy a tener que hacer es la transformada de Fourier. Y la transformada de Fourier, ¿qué es lo que me da? El espectro. ¿Está bien? Entonces, ¿se acuerdan de eso? Sí, sí, sí. Lo vimos en Mate 2. ¿Está bien? Entonces, la señal yo la descompongo en sus frecuencias. Entonces voy a tener un piquito por culpa de la frecuencia del Armor 1, y este que es de más baja frecuencia, ya sé que va a corresponder al de acá. Un piquito que tiene una frecuencia un poco más alta,
que va a corresponder al de acá, y un pico con una frecuencia más alta todavía que corresponde al de acá. ¿Está bien? Entonces, al hacer esta transformada Fourier, lo que puede hacer es una descomposición espacial. Ahora, este eje en omega, estas omega del Larmor, lo que me está diciendo, esta es la omega del Larmor en algún lugar, esta es la omega del Larmor en el del medio, y esta es la omega del Larmor en el de más a la derecha. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos corresponde a zonas distintas. Entonces, haciendo la transformada Fourier, pude separar en qué punto espacial está. ¿Vamos? Profe, dice una compañera amiga que si le acepta en ingresar a la llamada. Dale. Entonces, pude distinguir la localización, gracias a que cada uno tiene una frecuencia del Larmor. ¿Y la altura de esto de qué depende? De cada uno de estos picos. La frecuencia. La frecuencia me dice en qué posición está, en el eje X. ¿Y la altura esta de qué depende? De cuán intensa es la señal. ¿Sí? Y cuán intensa es la señal depende de cuántos protones, cuánta magnetización tuve en ese lugar. Entonces, este eje me está diciendo posición y la altura me está diciendo densidad de protones, de alguna forma. ¿Está bien? Sí, ¿Van siguiendo? sí, sí. El resto, por ahora escucho, si mal no recuerdo, Pamela era. Sí, Pamela. Escucho a ella, ¿el resto va siguiendo? Vamos bien, profe. Sí, Dale. profe. Entonces, pude distinguir posición. Hay una cosa que no me voy a meter, porque después lo van a ver en las técnicas, en la materia que ven tecnología de las imágenes. Fíjense que el campo magnético yo lo hice variar en un solo sentido, en X. ¿Sí? Entonces, en Y y en Z valen lo mismo. Si yo me paro en un X determinado, tengo me paro en un X determinado del campo, del resonador, pero me muevo en Z, que sería en la dirección del campo magnético este B0, o me muevo en la dirección perpendicular a X, y el campo vale lo mismo. ¿Está bien? La variación la tuve nada más en una dirección. Entonces, dentro de todos los que tienen ese mismo campo, la señal va a ser igual. Por cómo lo que estamos viendo acá, puedo distinguir variación en X, pero lo que pasa en Y y en Z, lo estoy juntando todo en la misma señal. ¿Está? ¿Se entiende eso? Sí, sí. ¿Puedo hacer un campo metiendo algún gradiente que tenga variación en X y que tenga variación en más de un sentido? No lo voy a poder hacer, porque fíjense hagámoslo en 3 dimensiones, en 2 dimensiones, que es más fácil. Si ustedes tienen una rampa, en cualquier sentido que vaya la rampa, si es plana, pero que tenga una inclinación, pero que sea chata, ustedes siempre pueden encontrar una línea por la que van, la que van a la misma altura. ¿Sí? Entonces, teniendo un gradiente nada más, yo siempre voy a tener una línea para donde apunta el gradiente, donde voy a tener variación de ese campo, pero voy a tener otras 2 direcciones en las que el campo no varía. Y en esas 2 direcciones me tengo que arreglar de alguna otra forma para poder extraer información espacial. ¿Está bien? No me voy a meter en cómo lo hacemos. No es por no spoilear la materia que viene, pero si no va a generar confusión. Entonces el esquema de lo que pasaba era, yo tenía una magnetización efectiva, que esta es la suma de todos los spines que logré acomodar hacia arriba, y lo que hice con el campo B1
que es oscilante fue tumbarlo esto sobre el plano XY. ¿Está bien? Entonces, lo veía como una magnetización efectiva en este plano, la tumbé para acá. Y todas están apuntando en el mismo sentido, porque están todas sincronizadas con el B1. ¿Está bien? Entonces, aplico un campo B1 durante un tiempo, esto empieza a bajar, bajar, bajar en una forma de medio de espiral, un caracol, hasta que termina sobre este plano. Apago ese campo externo B1 y esto sigue girando en el plano XY. ¿Está bien? Y a la frecuencia que gira es siempre la misma, la frecuencia del Larmor. Ahora, ¿qué va a pasar? En un punto, yo tengo un campo, pero en el de al lado, por ese gradiente que puse, tengo un campo levemente distinto. Si tengo un campo levemente distinto, ¿qué es lo que va a pasar? La frecuencia del Larmor de mi vecino es un poquito diferente. Si es un poquito diferente, lo que va a empezar es que algunos spines van a una velocidad, giran a una velocidad angular, y hay otros que giran a otra velocidad angular. ¿Está bien? Yo los junté todos con el B1, les dije, todos giran a esta velocidad. Ahora saco, todos los senté como B1. Saco ese B1, chau, soné. Empieza cada uno a girar con su frecuencia del Larmor, que es levemente diferente, porque el campo va variando. ¿Y varía por qué? Porque yo le apliqué ese gradiente que se lo puse a propósito para tener información espacial. ¿Sí? ¿Un eco del sí? Sí, sí. Además pasan otras cosas. Entre las mismas entre los mismos núcleos del tejido, cada uno interactúa con el vecino. Y como empieza a haber ruido ahí y eso hay vibración térmica, se empieza a desincronizar todo. Entonces lo que empieza a pasar es que lo que al principio tenía todos orientados juntitos, pero también girando, no es que está quieto, empieza a ser algo que habrá un lugar, un sentido principal, pero hay una dispersión. Y esto también todo girando sobre el plano XY. Sigue pasando el tiempo y la dispersión empieza a ser más grande. Hasta que en algún momento esa dispersión es tal que tengo algunos ordenados, unos apuntando para un lado, otros espines para otro, y entre todos se termina compensando. ¿Lo ven eso? Sí, sí. ¿Qué termina pasando ahí? Y si entre todos se compensan, la suma de los momentos en el plano XY termina siendo cero. ¿Sí? Porque cada uno va a encontrar algún otro que es igual pero en sentido opuesto. Con lo cual la señal esta de F y D, caput, desapareció. ¿Está bien? Sí. Ese es un proceso rápido. Pero además va a pasar otro. ¿Qué es? Que la magnetización en el eje Z, lo voy a poner acá. ¿Se acuerdan? Yo tenía una magnetización en el eje Z. Lo que hice fue con el campo SB1, lo llevé todo al plano XY. Si lo llevé al plano XY, la magnetización en Z, ¿cuánto termina valiendo? Cero, porque los orienté en el plano transversal. ¿Lo van viendo? Sí, sí, sí. ¿Seguro todos? Entonces, tengo una magnetización en Z. Con el campo este B1 lo aplico durante un tiempo, que es lo que llamo pulso de 90 grados, de forma que toda esa magnetización apunta está en el plano XY, entonces la magnetización en Z desapareció. Si ahora yo saco ese campo B1, ¿a qué están sujetos los spines que están ahí, los protones? ¿A qué campo magnético? Me queda el campo ese fuerte que estaba en el sentido Z, el campo B0. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que el B0 lo que hace es me orienta preferencialmente en el eje Z? Entonces, los tenía orientados en el eje Z por culpa del B0. Pongo un pulso de 90 grados y los aplasto contra el plano XY, con lo cual la magnetización en Z desaparece. Saco ese campo B1 y los spines van a volver a querer
ordenarse según lo que le decía el campo en Z. Así que va a volver a magnetizarse. ¿Está bien? Y acá vuelvo a la situación esta de equilibrio, donde tengo más espines orientados en el eje Z positivo que en el negativo. ¿Van siguiendo? Por ahora sí. ¿Está bien? Bueno. Hay entonces dos tiempos de relajación. Este de acá es el tiempo característico T1, el tau 1 que está acá. Fíjense que los decaimientos son siempre exponenciales. Decae exponencialmente la magnetización en Z y crece exponencialmente también cuando vuelve. ¿Está? Estos tiempos, este tiempo de relajación, ¿de qué va a depender? Acá yo lo que estoy haciendo, le estoy agregando energía al sistema. ¿Por qué le estoy agregando energía? Porque estoy haciendo que los momentos magnéticos se orienten en contra de ese campo que estaba en Z. ¿Sí? Lo estoy poniendo en una situación incómoda, en la situación difícil. Lo estoy llevando en contra de cómo el campo Z los quería ordenar. Para eso les tuve que dar energía. Y para que vuelvan a ordenarse según el eje Z, ¿qué es lo que tiene que pasar? Esa energía la tienen que liberar. ¿Sí? ¿Vamos? Sí, profe, sí. Si ordenan, esos intercambios de energía, ¿se acuerdan que había una fracción muy chica de protones que se alineaban según el campo? Y el resto, ¿qué era? Ruido térmico. ¿Sí? Era la energía de la temperatura que estaba haciendo que algunos protones vayan con spin para arriba, otros para abajo, y los va moviendo todo el tiempo. Pero en el promedio hay más para arriba. Ese intercambio térmico, ¿con quién es? De temperatura, lo voy a tener que tener con el entorno. Entonces, la velocidad a la que esto decae o a la que esto crece depende de depende de las vibraciones, depende de la temperatura, así que depende de las vibraciones de lo que tenga alrededor. Y si depende de las vibraciones de lo que tiene alrededor, ¿qué es lo que tiene? Tiene otro protón. ¿Sí? Va a tener otras moléculas. Entonces, si depende de lo que tiene alrededor, lo que estamos diciendo es que depende del tejido. ¿Está bien? Sí. Por otro lado, estos en el plano XY son dos figuras distintas, donde al principio tenía todos girando a la misma a la velocidad, a la frecuencia del Armor, y todos sincronizaditos en algún voxel, y con el tiempo se van desincronizando a medida que esto sigue girando. Hasta que termina perdiéndose la sincronización. Esa pérdida de sincronización depende de las variaciones del campo, porque cada uno tendrá una frecuencia del Armor levemente distinta, y también de lo que le influya en el campo local que ve cada spin, su vecino. ¿Está bien? Yo tengo el campo externo, que también tiene una variación por culpa del gradiente que le puse, por culpa de las imperfecciones del campo, porque el campo, por más que lo quiera hacer lo más homogéneo que pueda, no lo voy a lograr. Y también por lo que está el vecino que me está molestando. ¿Está bien? Los tiempos característicos son muy diferentes. Este tiempo, este tiempo de sincronización, el que hace que desaparezca la señal FID, es mucho más rápido que el tiempo de decaimiento, el tiempo de restablecimiento de la magnetización en Z. ¿Sí? Y responden justo al revés a los materiales que tienen en el entorno. Ahora lo vamos a ver en un cachito. Yo todavía, por ahora, vengo tomando los finales de Mario, pero en los finales de Mario una pregunta que está siempre es ¿qué es lo que hace que desaparezca la señal FID? Lo que hace que desaparezca la señal FID es este proceso de acá abajo. Es la desincronización de los espines. Dejan de girar todos apuntando con la misma hora hasta hacer una dispersión donde entre todos
anulan. ¿Estamos? Sí, sí. Estoy usando de apunte en realidad esto. No me importa la forma de la ecuación, pero si yo tengo un spin ubicado en el campo magnético que generó el spin de al lado, un spin a la larga sabemos que es un dipolo magnético, como un imancito, y al lado tiene el protón vecino. Ese protón vecino también es un imán, entonces genera un campo magnético. Y si genera un campo magnético, ese campo me va a afectar a mí. No importa la forma. Acá. Entonces voy a querer ver qué le pasa a este spin de acá, este que aparece con J, por culpa de su vecino que está acá. ¿Está bien? La forma del campo no importa. Ustedes vieron curvas de este tipo donde el campo magnético en cada lugar acá es así. Esperen que logro. Me fue mi puntero. ¿Dónde estoy escribiendo? Ah, no veo nada, entonces no sé dónde estoy escribiendo. Bueno, por ejemplo, el campo acá tendría esta dirección. El campo, a ver si lo enfoco. Acá tiene esta dirección. Esta dirección. En cada lugar es muy difícil de escribir con esto. Y aparte no estoy viendo el puntero. Me mató eso. Igual se entiende a lo que quiere llegar, digamos, las Bien, flechitas de sentido a cómo va el campo, digamos. claro, lo que me dice el campo, las curvas de nivel esta, lo que me está diciendo es que el campo es tangencial a la curva de nivel. Ahí irá así, este que estoy dibujando, y acá irá así, etcétera. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí, sí. Entonces, en cualquier lugar, lo que voy a tener es del campo magnético, por culpa de este, voy a tener una componente, el campo magnético que va en alguna dirección arbitraria, voy a tener una componente en el plano XY y otra componente que va a estar paralela al campo B0. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar con la componente que es paralela al campo B0? Me suma o me resta campo en el eje Z. Y si me suma o me afecta al campo en Z, lo que me está cambiando es de este pobre spin que está acá, lo que me está cambiando es la frecuencia del árbol. ¿Sí? ¿Van todos? Sí, sí. Entonces, este tipo le cambia levemente la frecuencia del árbol por culpa de sus vecinos. Y sus vecinos van a estar más cerca, más lejos, van a vibrar más o menos según el tipo de tejido. ¿Está bien? Entonces, este campo en Z, según los vecinos, me cambia la frecuencia del árbol, entonces me cambia el tiempo en el que decae la señal FID, porque cada uno de los spines va a cambiar su frecuencia de giro y se van a empezar a desincronizar, a desfasar, y eso es lo que me apagaba la frecuencia, lo que me terminaba apagando la señal. ¿Está bien? La FID. Por otro lado, esta señal, la parte perpendicular, ¿a qué se va a parecer? Voy a tener que este está vibrando por situación magnética, porque este también tiene su frecuencia del árbol y además tiene vibraciones térmicas. Entonces voy a tener también una señal en este sentido que está vibrando. Parte de esa señal puede tener la frecuencia del árbol. Y si tiene la frecuencia del árbol, se parece al campo B1. ¿Está bien? Porque es perpendicular al B0. Entonces, la componente esta, ¿en qué me afecta? Lo que va a hacer es pasar a spines que estén de paralelos, antiparalelos y al revés.
¿Está bien? Va a interactuar con los spinors y le va a cambiar la dirección. Los puede pasar a paralelos si estaban antiparalelos o antiparalelos si estaban en paralelos. ¿Estamos? Entonces, esta componente a lo que me está afectando es a cómo cae la magnetización en Z, porque me está cambiando la relación entre los que están apuntando para arriba y los que están apuntando para abajo. Entonces, esta componente está asociada al T1 y esta componente al tiempo 2. ¿Está bien? ¿Vamos? Sí, profe. La componente, bueno, esta componente que va... El campo, alguien quiere entrar, me parece, ¿puede ser? No veo. Bueno, esta componente lo que va a terminar haciendo es entonces ir de a poco restituyendo la situación de equilibrio al campo, a la magnetización en Z. ¿Sí? Y como es una pequeña señal que va a ir cambiando lentamente, puede cambiar lentamente esa magnetización en Z, y el T, entonces el T1 va a ser lento. En cambio, una pequeña señal que cambia en este sentido, que me hace una desincronización, como están girando muy rápido, la desincronización es rápida y afecta rápidamente al decaimiento de la señal de FID, que es el T2. ¿Estamos? Sí, sí. Los decaimientos de las señales, siempre exponenciales. La magnetización en Z crece exponencialmente. La magnetización en Z, primero cuando aplico el campo va a decaer exponencialmente y cuando saco el campo vuelve a crecer exponencialmente. ¿Sí? Esta es la parte cuando saqué el campo, cómo volvió a crecer. Es la expresión que tenía acá. Estas expresiones, estas tres, ténganlas en vista porque ahí hay varios ejercicios. Entonces, prendí el campo B0, alineé una gran cantidad de spines. Recuérdense que una gran cantidad era más o menos uno cada 1.000.000, pero me daba una componente en Z efectiva. Con el campo B1, mientras tengo el campo B1, esto va a ir cayendo hasta que en algún momento se frena. ¿Por qué se frena? Porque saco el B1 y no seguiría bajando y pasaría en el otro sentido. Y después lo que tengo acá es que vuelve a su situación de equilibrio exponencialmente. Estrictamente, esta parte está bien. Esta, manda un tropo, no está creíble. Esta que es de relajamiento, sí es una exponencial. Esta no tanto. Y también la magnetización en XY tiene un comportamiento exponencial de decaimiento. La explicación es bastante complicada, pero la expresión es correcta. Entonces, voy a tener, según la magnetización en Z empieza a crecer, en algún momento en T1 voy a tener alguna magnetización que es el 60% de la máxima, y si los T1 son diferentes entre los distintos tejidos, lo que voy a tener es, estos son dos tejidos que tienen T1 diferente, lo que voy a tener es una diferencia en la magnetización en Z. ¿Está bien? A un tiempo determinado, hay uno que tiene un T1 más largo, entonces tarda más en restituirse, y otro que se restituye más rápido. Entonces la diferencia entre señal de los dos me va a marcar que estoy en tejidos distintos. ¿Está bien? Yo mido algún tiempo y voy a ver, algún tejido tiene una señal y otro tiene otra. ¿Estamos? Sí, sí. Cuanto más líquido, cuanto más fácil pueden vibrar los medios, el T1 es más lento, por eso el líquido encefalorraquídeo tiene un T1 más lento que la materia gris y la materia blanca. Entonces ahí tengo curvas de cómo se me va restituyendo la magnetización en Z
para distintos tejidos. ¿Está bien? Entonces, cuanto más grasosos, los T1 son más rápidos, así que restituye más rápido, y cuanto más líquido, restituye más lento. ¿Está? ¿Estamos bien? Sí, sí. Por otro lado, el T2 es exactamente al revés. Los materiales más líquidos tienen, perdón, fíjense que el tiempo es más lento, entonces me da una señal más chica. En el T2, que es el decaimiento de la magnetización en Z, también el que tenga tiempo más lento, decae más lento, pero sé que me da una señal más grande. ¿Está bien? Porque arrancó de alguna magnetización en XY y esa señal fue decayendo más lento. Entonces esta tiene una señal más grande. Al revés era la otra, que iba creciendo de a poquito. ¿Está? Entonces comparen esta imagen con esta. ¿Está bien? Es prácticamente, es más o menos un negativo. Si yo estoy midiendo una imagen que me mida de alguna forma los T1, tengo una imagen que es más o menos el negativo de la que mido cuando mido en relación a los T2. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, sí. Ahora los T1 y T2 no es que son exactamente, no son los mismos para los tejidos ni cambian igual. Entonces, el contraste que me puede dar el T1 es diferente al contraste que me puede dar el T2. Además de dar una imagen que es prácticamente negativa, que es inversa, la señal tiene contrastes para distintos tejidos, tiene contrastes distintos. Y también depende, si yo mido, no sé, si yo mido acá, dejé de caer, este es el T2, dejé de caer, bueno, la señal por completo, no tengo señal. Pero en el T1, si yo dejo pasar mucho tiempo, todos se restituyeron, no tengo ningún contraste. Si yo mido algún tiempo en particular, no sé. Es difícil que es escribir a ciegas, no sé dónde estoy escribiendo. Si yo mido algún tiempo particular, por ejemplo acá, el contraste entre los tres tejidos es 1, pero si mido acá, la proporción de señal entre los tres tejidos es diferente. ¿Está bien? ¿Vamos? Sí, sí. Bueno, Sí. ahora, ¿cómo era que yo medía la señal? Ahora es pregunta y me voy a quedar callado hasta que alguno lo responda bien. ¿Con frecuencia no? Medía una frecuencia, pero ¿se acuerdan que yo ponía la bobina de excitación, hacía girar a todos los spinels en el plano XY, ¿y qué es lo que medía? No sé, pero tenía una palabra en inglés que tenía decaimiento o algo de eso. ¿Qué tenía qué? No escuché, perdona. De decaimiento. El FID. Pero Eso. el Free Induction Decay. ¿Pero qué era esa señal? Era los spins que iban girando y pasaban por mi bobina de medición. Claro, ¿Sí? pero vos después se las sacabas, entonces cuando le sacabas eso es como que quedaban ahí. Claro, yo le saco la bobina de excitación, le saco el campo en la bobina de excitación, pero los tipos siguen girando. Y lo que terminaba midiendo es la señal acá, que era cuando todos los spins pasaban por acá, cuando pasaban por el otro, ¿está bien? Entonces era la señal que eran los spins, pasaban por acá, me daban la excitación, volvían a pasar y me daban otro pulso, y así iba midiendo hasta la ondita. ¿Está bien? Yo lo que estoy midiendo ahí es una señal alterna, y es lo que puedo medir con una continua, una señal alterna, que es lo que puedo medir con una bobina. Una señal continua no la puedo medir. ¿Está bien? Yo esta FID la puedo medir porque tiene este firulete. Si fuese así suave, no la puedo medir. Entonces, la magnetización en el plano XY es lo que puedo medir.
Pero la magnetización en el eje Z, que es lo que cae con el tiempo T2, de T1, ¿cómo lo mido? Y ahí es donde las cosas se ponen un poco extrañas. Entonces, miren, el decaimiento T1 lo veo acá en la señal como me fue decayendo. ¿Sí? Pero el decaimiento de T2 no tengo este firulete, no tengo una señal oscilante, tengo un campo magnético en Z que lentamente se va reponiendo, pero no está haciendo un firulete. Esto sí está haciendo firulete porque estos están girando y en algún momento pasan por la bobina que andará por ahí. También tengo la bobina por acá y en algún momento al estar girando van a pasar por esa zona. También este va pasando, pasa por la bobina, me da la señal, pasa por la bobina, me da señal, es una señal variable que puedo medir. Lentamente se irá atenuando, porque estos se sincronizan, pero sigue siendo algo que varía en el tiempo. En cambio, esto es nada más la señal en Z que va aumentando de a poco. Entonces, ¿cómo cazzo es que mido? Y si miran las imágenes con los resonadores, se miden las imágenes a T1, con los contrastes de T1 y los contrastes de T2. Para lo de T2, se hace una cosa bastante extraña. Voy a partir esta imagen de acá. Me gustaría que esto... Voy haciendo puntitos porque no sé dónde estoy en la pantalla y estoy haciendo ciegas. Entonces, si yo tengo acá, es la señal, parto de esta zona, voy por esta curva. ¿Está bien? Ahora, si yo parto a un lugar más bajo, también voy a tener el decaimiento exponencial y voy a ir a parar, va a ser alguna señal de por ahí. ¿Está bien? ¿Estamos? Sí, sí. Entonces, dependiendo, la altura esta, ¿de qué dependía? De cuántos protones había y cuál era el campo. ¿Está? Pero también yo puedo hacer algo. Esperen que voy a hacer de nuevo puntitos para ver dónde estoy parado porque no tengo ni idea. Acá. Me voy moviendo, apliqué el pulso de 90 grados. Llegué a este lugar de acá. Saco el pulso y esto se empieza a ir esto empieza a ir por toda esta curva. ¿Está bien? Hasta que llega, espero invocarle, acá. ¿Está bien? Una vez que llega al máximo, ya está, se estabilizó. Si después aplico otro pulso de 90 grados, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a tener de nuevo la exponencial que viene de por acá. ¿Está bien? ¿Vamos? Sí, sí, sí. Estoy tratando de enfocar en el lugar que estoy. Ahora vuelvo de nuevo a esta curva. Me voy moviendo por la curva acá. ¿Se ve el que la estoy pintando por arriba? Sí, se ve, profe. Entonces, lo dejo relajar, pero antes de que termine de relajar por completo, vuelvo a aplicar un pulso de 90 grados. ¿Qué va a pasar? Desde acá, con el pulso de 90 grados, lo que voy a tener es, empieza a bajar así. ¿Está bien? Sí. Y se acuerdan que el módulo, yo lo que tenía era un vector, a ver, quiero verme en la pantalla a ver si le invoco. Yo lo que tenía era vector magnetización en el eje Z. ¿Se ve algo ahí o está todo nublado? Está todo nublado. No, se ve, se ve. Tenía el vector en el eje Z y yo lo que hacía con el campo es lo giraba. Y después quedaba girando en el plano que sí. ¿Está bien? Sí. Lo giraba, pero no le cambiaba el módulo, nada más lo giraba. ¿Está bien? Entonces, en el caso este, que estoy acá, lo que va a pasar acá es que cuando lo lleve en esta parte estoy, cuando lo llevo al plano XY, va a tener como módulo esta altura. ¿Está bien? En cambio, en este pulso, lo que va a tener como en el plano XY
¿qué va a ser? El lugar donde partió va a tener esta altura. ¿Sí? Sí. Entonces, mi señal FID, la del primer pulso va a tener una intensidad, pero la del segundo, que no lo dejé recuperarse del todo, va a tener una altura distinta, así que va a tener una intensidad distinta. El pulsito va a tener una altura distinta. ¿Vamos? Sí. Claro, la amplitud de... Claro, la amplitud con la que arranca la señal FID. En este caso, en este caso donde lo arranqué, no lo dejé relajar, como tenía una magnetización en Z que tenía un módulo más chico, esa magnetización con módulo más chico la acosté sobre el plano XY, tengo un módulo más chico de la magnetización XY. Y si tengo una magnetización más chica en el plano XY, mi señal FID va a tener una amplitud más chica. ¿Sí? Sí. ¿Van todos siguiendo? Sí, Para sí, sí. ver la curva que... Sí. Entonces, yo quiero medir en realidad el T1. ¿Se ve ahí las dos curvas, la azul y la roja? Sí, se ve bien, profe. ¿Está bien? Yo acá lo que hice primero es apliqué algún pulso donde llevé todo al plano de... arranqué con la magnetización en Z toda para arriba. Le doy el pulso de 90 grados, llevé a toda la magnetización en Z0, así que la acosté. Está en el plano XY. Ahora el tejido A y el tejido B tienen un T1 distinto. Eso quiere decir que recuperan su situación de equilibrio en Z, la recuperan distinto. Entonces, que tiene la que tiene un tiempo más lento, tiempo más largo, se va recuperando lentamente. El B se recupera más rápido. En este caso hicimos algo, como ejemplo, se recupera casi todo. Vuelvo a aplicar un pulso de 90 grados. Y entonces, ¿qué va a pasar? Esta señal, si había arrancado, supongamos que había arrancado con la magnetización original, las dos arrancaron igual. Señal A y el B eran esta curva de acá. Está bien, esta era la magnetización que tenían. Aplico el pulso de 90 grados, se van a 0. El B, supongamos que llegó que esto es más o menos igual y llega a recuperarse por completo. ¿Está bien? ¿Me van siguiendo? Sí. Y el A no llega a recuperar la magnetización en Z por completo. Vuelvo a aplicar un pulso de 90 grados. Entonces, el A, que ahora tiene una amplitud más chica, lo llevo al plano XY por esta curva de acá. Y en el plano XY va a quedar una señal, entonces, una magnetización más chica. Por lo tanto, la señal FID del A, después del segundo pulso, va a ser más chica que la señal del B, que se había recuperado del todo. ¿Lo pudieron seguir? Sí, sí. No, profe, yo no... En la parte, no no, lo- en la parte esa donde está el gráfico, por ejemplo, el A y el B, Sí. ahí cuando le aplica la fuerza que se ve la curva para abajo, después no vuelve a subir cuando le saca o no le saca nada ahí. No entiendo esa parte del gráfico. A ver. Borro todo esto. Yo tengo, supongamos que los dos tienen la misma, tanto el tejido A y el tejido B tienen la misma densidad de protones. ¿Sí? Entonces, aplico el campo B0. Y cuando aplico el campo B0, ¿qué es lo que voy a tener? Con campo B0 constante, llega un momento donde está una situación de equilibrio donde tienen alguna magnetización. Como la magnetización es proporcional a la densidad de protones y al campo magnético, tanto A como B tienen la misma magnetización. ¿Ahí vamos? Sí, hasta ahí sí. Aplico el pulso de 90 grados. Entonces la magnetización en Z va a ir decayendo hasta que termine acostando
al vector magnetización lo acosté sobre el plano que sí. ¿Está bien? Ese Sí. era mi pulso de 90 grados. Ahora vamos a distinguir entre dos tejidos diferentes. Uno que tiene el A, que tiene un T1 largo, es lento en recuperarse, y el B que tiene un T1 corto, es rápido en recuperarse. Entonces la magnetización en Z empieza a crecer de a poco, pero a cada uno, el A vino por esta curva de acá, que es la más lenta, no llegó a recuperarse y terminó con la magnetización Z, que es esta de acá. ¿Está bien? Sí. Cuando la acuesto, la magnetización, entonces, en el segundo pulso, a ver si me sale. Disculpen mi capacidad de dibujo en pantalla. Voy a estar en el plano XY. Lo que voy a tener que la va a tener una magnetización chica que está girando. ¿Está bien? Sí. Y el B, si logro enfocarla acá. Y el B, que vino por esta curva y que llegó a recuperarse mucho más, lo que voy a tener es una magnetización en Z que era más grande porque logró recuperarse más. Ahora con el pulso de 90 grados lo que estoy haciendo es esa magnetización, lo estoy acostando. Entonces la magnetización en Z, la magnetización en Z, la termino acostando al plano XY y la parte del tejido B va a tener un vector que es más grande. ¿Está bien? Ahí va. Este vector también va a estar girando a la frecuencia del árbol. Pero la diferencia es que este es más grande, entonces mi señal, la señal que mido con la bobina de medición, va a ser más grande por culpa del B que por culpa del tejido A. ¿Está bien? Sí, ahora sí se entendió. ¿Entendió? Sí, Entonces, sí. a uno lo dejé recuperarse y al otro no. Al primer pulso, cuando se mide la señal de T1, el primer pulso es el pulso, se lo llama, es el pulso de excitación, y perdón. El primer pulso, el dibujo del pulso está como medio acotadito en lo que va, pero yo tengo un primer pulso. Si esto venía bajando, el pulso estaría durando todo este cacho de acá. El primer pulso es el pulso de excitación, y después de un tiempo se vuelve a aplicar un pulso que durará todo el tiempo que está esto bajando, que ese pulso se llama pulso de repetición. ¿Está? Entonces, eligiendo el tiempo entre el pulso de excitación y el de repetición, yo puedo hacer que estos dos, no sé cómo hacer que se vea bien, que este y este hayan llegado a una situación diferente. ¿Está? Entonces, regulando el tiempo de repetición, voy a poder ver distintos contrastes entre distintos tejidos. ¿Está? Porque yo lo que estoy midiendo no es la primera señal, sino que estoy midiendo la segunda. ¿Se ve eso? Sí, sí. Si el tiempo de repetición fuese muy, muy largo, ¿qué es lo que pasa? Las dos se recuperan. Entonces no voy a distinguir nada, no voy a distinguir entre tejidos que tengan mismo tiempo de recuperación T1. Ah, por Y eso lo que estoy- que se recuperen. Entonces lo que voy a estar midiendo es nada más el decaimiento de la señal FID, y el decaimiento de la señal FID depende del T2. ¿Ah? Bien. ¿Se entendió la idea? Sí, sí. Entonces hay dos tiempos característicos de relajación, los dos dependen del entorno. El T1 es mucho más largo que el T2.
Y los dos me están dando información que es complementaria. La parte médica ya ahí me pierdo, pero van a ver que dependiendo del tipo de lesión que se quiera ver, lo que van a pedir es imágenes en T2 o imágenes en T1. ¿Está? ¿Se entendió Sí, la idea? sí, sí. No quiero marear más. De las cosas que estuvimos viendo acá, fíjense que yo fui dando algunas figuras salteadas, porque no quería las del medio, porque me parece que no aportan tanto y lo que tenemos que tener es la idea de cómo funcionan todas estas cosas. ¿Dónde está la cuántica y dónde está lo clásico? Ahora voy a sacar de compartir. Si yo lo que tengo es la magnetización, voy a cambiar la cámara para, perdón que tiene el fondo desenfocado y con eso se va todo. Si yo tengo el vector magnetización, que es el promedio de todas las magnetizaciones de todos los imanes, yo lo puedo ver como una flechita que se está girando alrededor del eje Z, que lo tengo acá arriba. ¿Está bien? Tengo mi eje Z, es esta virome, y la otra está girando acá alrededor. ¿Está? Eso yo lo puedo ver clásicamente. Y la analogía clásica va perfecta. Que con el campo B1, este que viene girando así, se vaya acostando de a poco y vaya hasta quedar en el plano XY, eso también lo puedo ver como un único vector magnetización y que se va acostando de a poco. ¿Dónde está lo cuántico de todo esto? Es que atrás de todo eso, lo que tenemos son espines que pueden tener una proyección en Z, que puede ser un medio o menos un medio, y que están alternando el balance entre la magnetización en Z es la diferencia de cuántos tengo apuntando para arriba y cuántos tengo apuntando para abajo. La transición esa, le tengo que aportar energía justo a la frecuencia del Armor. ¿Sí? ¿Y por qué le tengo que aplicar energía a la frecuencia del Armor? Porque es un salto discreto de energía. Es como en el átomo de hidrógeno. Yo para poder excitar al electrón, sí o sí, tenía que invocarle justo ¿se acuerdan de cuando excitaba con una de luz externa? Tenía que invocarle justo a la longitud de onda que tenía una energía que igual al salto de energía. ¿Sí? No podía hacerla saltar de a poquito. Eso era lo que se denomina resonancia, ¿no? Habla un poquito más fuerte porque tengo un parlante muy malo. Que eso es lo que se denominaría la resonancia, ¿no? Que estén en resonancia. Claro, exacto. Entonces, así como en el átomo de hidrógeno yo tenía que invocar justo la frecuencia, acá también tengo que invocar justo la frecuencia del salto de niveles de energía que me lleva el protón de arriba a abajo o al revés. ¿Sí? Entonces, si no fuese cuántico, yo le podría poner cualquier frecuencia en B1 de excitación y de a poco irlo torciendo. Como es cuántico, le tengo que invocar justo a la frecuencia que implica un salto de energía, que es pasar del spin para arriba al spin para abajo. ¿Está? Entonces la cuántica está ahí. Uno lo puede analizar todo medio clásicamente, pero sabiendo que hay una resonancia y la resonancia de esa es por culpa de la cuántica. ¿Qué es lo que termina pasando con esto era, lo vimos con spines de protones, que el spin era un medio. Y habíamos dicho que si el spin era un medio, las proyecciones podían ser o más un medio o menos un medio. Siempre va de más el spin a menos el spin, saltando de a uno. El módulo del spin es un medio, entonces
puede valer 1 medio, menos 1, menos 1 medio. Si el spin de lo que estoy analizando fuese, por ejemplo, 5 medios, lo que voy a tener es que las posibles proyecciones van a ser desde 5 medios hasta menos 5 medios, también saltando de a 1. Entonces las proyecciones posibles pueden ser 5 medios, 3 medios, 1 medio, menos 1 medio, menos 3 medios, menos 5 medios. Tengo muchos más proyecciones posibles. Afortunadamente, entre la proyección 5 medios, cuando están orientados de esa forma, la frecuencia que giran del Armor corresponde también a los saltos entre cada uno de esos niveles. Entonces, se puede hacer un análisis muy igual, lo que pasa es que en vez de tener un salto único, son saltos con posiciones intermedias. Y termina siendo bastante más complejo. Por eso nos quedamos con los núcleos de hidrógeno, que son un protón y nada más, y no analizamos otras partículas. Pero otras partículas va a pasar exactamente lo mismo. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Hay Sí, alguien? profe. Sí, sí, estamos. Bueno. Acá lo que vimos fue cómo generar una señal en los protones, y vimos una de las posibles, que era pulso de 90 grados, y mirar la señal FID, y eso me va a dar cómo se van desincronizando, y si miro en T2, estoy mirando más o menos algo que es proporcional a la cantidad de protones en un lugar, así que me estoy mirando la densidad de protones, y si mido en T1, estoy mirando también qué tipo de tejido es. ¿Sí? Esa es una de las secuencias que se puede hacer, pero hay muchas secuencias. Se puede aplicar en vez de aplicar un pulso de repetición, se pueden aplicar varios pulsos de repetición y ver, así como no lo dejé recuperarse, lo puedo repetir varias veces. Entonces, si hay diferencia de tiempo de recuperación entre dos, pongamos que uno casi llega a recuperarse y el otro se recupera del todo, le puedo aplicar varias veces esa secuencia. Entonces el que se recupera del todo siempre se recupera del todo, y el que no llega por un cachito, en el primer pulso no llegó por un cachito, en el segundo no llega por 2 cachitos, en el tercero por 2 cachitos, y el otro sigue recuperándose siempre. Entonces, aplicando varios pulsos, puedo aumentar el contraste entre esos tejidos. Igual es una secuencia de esos es para medir nada más un voxel, un punto de la imagen, un píxel de esa imagen tridimensional. También hay secuencias que son más raras, que en vez de aplicar un pulso de 90 grados, se aplica un pulso de 180 grados. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tenía los spins preferentemente para arriba, los llevaba a plano XY, ahora en vez de llevarlos a plano XY, los doy vuelta, apuntando en contra del campo. Al relajar, no voy a tener señal de entrada de FID, pero a medida que los spins que están para abajo empiezan a estar en el plano XY, que ahora sí giran en el plano XY, y es lo que voy a ver con la bobinita que tengo acá al lado, voy a tener una señal que después, cuando se terminan de orientar según el campo, esa señal de FID también desaparece. ¿Sí? Hay varias secuencias de las cuales no tengo ni idea. No es que no quiero hacer, además de no querer hacer spoiler para lo que vean en tecnología de las imágenes, sinceramente no las conozco. La idea de la materia acá es nada más que entiendan la parte física atrás de la tecnología que van a terminar de ver en tecnología de las imágenes. ¿Está? Estamos. Sí, sí. Bueno, con esto de teoría estamos. Ahora le aviso a Lucila para que haga un descanso y Lucila se incorpore, no sé, le digo que se incorpore 7:20, una cosa así, como para seguir haciendo ejercicios.
Acuérdense que la semana que viene ninguno de nosotros va a estar. A la otra hay consultas y después viene el examen. Así que estas semanas laburen. Tenemos como material para trabajar que Lucila daba clases durante la pandemia, así que hay algún par de videos de ejercicios y de teoría que ella tiene del 21 del 20 del 21, que los va a pasar, cosas que también puedan laburar en esa semana. ¿Está? Profe, ¿el parcial va a tener la misma cantidad de ejercicios que el primero? ¿Va a ser parecido, digamos, la Sí, la idea es que metodología? yo cuando hago un parcial apunto a, yo lo tengo que lograr hacer en media hora. Yo. Lo tengo que hacer, resolver tranquilo en media hora. Que soy el que ya tiene la experiencia de que tiene el conocimiento y ya lo tenía que hacer canchero. Entonces asumo que si ustedes si yo lo puedo hacer en media hora, ustedes tienen que poder hacerlo cómodamente en 2 horas. Y además tenemos las 4 horas del parcial, cosa que el tiempo el tiempo no va a ser un problema y la cantidad de ejercicios tiene que ser algo como para que terminen cómodos. Pero ahora nos queda de ejercicios, no, nos quedan las guías, detectores, la parte de radioactividad y de resonancia. Así que, bueno, va a aparecer un poquito de cada uno. Claro, o sea, serían las 3 guías nada más. Sí. Igual de la última guía que subió, no, eso no hicimos nada todavía. Hoy Lucila va a encarar algunos de esos ejercicios. ¿Están? Sí, después nos recomienda igual algún ejercicio que le prestemos más atención. Por ejemplo, porque hay uno que es re complicado, que era, tenías que derivar y todo, era un lío. El 22, por ejemplo, el ejercicio 22 que lo hicimos en clases, Era el que era decía un que una lío. droga tenía tal concentración en función del tiempo cuando convenía hacer la medición. Sí, era ese. No, ese quizás no. Si saben, profe nos dijo que ese ejercicio no, o sea, está ahí como para hacer cálculo nomás, pero no, en el parcial, no sé, algo como eso no va a salir. no, esas cosas no, pero igual no está tampoco tan para hacer cálculo nomás, porque las drogas tienen una cinética que hace que se concentre más o menos, cómo va variando la concentración en función del tiempo en cada tejido, en cada tipo de célula, y eso hace que uno cuando quiera hacer una medición la quiere hacer en el momento donde tiene más contraste entre los diferentes tejidos. Entonces, en la práctica es importante. Igualmente, ¿cómo va a ser importante? Uno lo que va a tener es tal tipo de droga para tal estudio y hay una tabla que me dice cuál es el tiempo óptimo para medir. No es que voy a tener que hacer cuentas. ¿No? Sí, bueno, me quedo tranquila. Sí, y el paciente también. Pobre, ¿no? Hay un examen que está buenísimo que había visto, que no tiene pizarrón. Era genial. Me parece que lo voy a hacer el examen. Un multiple choice en joda. Era, porque había a uno que le habían pedido que haga examen multiple choice porque era más fácil, entonces ponía, era de matemática, entonces ponía, no sé, la integral de seno de 8x cuadrado por tangente hiperbólica de no sé qué, igual a. Entonces era opción 1, una tortuga. Opción 2, el paraguas de mi abuela. Opción 3, otro, especifique. Estaba muy bueno. Entonces era como, bueno, ¿querés multiple choice? Igual lo vas a tener que hacer. Bueno, ¿se entendió la idea de resonancia? Sí, sí, igual todo sale a la luz cuando nos sentemos a hacer ejercicios, ¿no? Porque el tema Sí. es, el tema, mi pesadilla son las fórmulas. Igual todas las fórmulas que necesitemos yo las voy a ir poniendo. En el examen las pongo, eso seguro. Así que no debería dar problema.
Y acuérdense que, no sé, resonancia, las dos. Ahí está la frecuencia del Armor, que es ese gamma por el campo, los decaimientos y exponenciales. Y cuánto vale la magnetización en función del campo y la densidad de protones. No hay mucho más que eso. Claro, son las que veníamos copiando en clase. Sí, Ok. haciendo las guías sale. Bueno, le digo a Lucila de arrancar 7:20. Sí, así hago tiempo de ir a comprar. Si no, después me cierra todo. Dale, perfecto. Bueno, nosotros nos vemos entonces la semana que viene, no, la otra. Este miércoles no hay clases, ¿no? Este miércoles está Lucila. Ah, listo. Yo no estoy, pero Lucila está. Y la Entonces otra semana, vamos al mismo horario, digamos, 5:30 el miércoles. arreglen con Lucila, porque no quede eso con Lucila, arreglenlo con ella, porque Lucila tiene un nene chiquito, entonces vieron que ella viene más tarde. Es Sí, para sí, poder sí. acomodarse con el nene. Ah, Entonces, bueno. Ahora lo arreglen, con esto. arreglen con Lucila a ver que probablemente sea un poquito más tarde, pero arreglenlo con ella. Bueno, entonces ahora cuando se conecte le preguntamos. El miércoles tienen con Lucila, la otra semana no hay nadie y la otra estoy solo. Tanto la de consulta como la que hace consulta como el parcial. Bueno, me despido por aquí y Nos desconectamos y volvemos a usar el mismo link. sí, o dejen conectado, sí, el mismo link que va a quedar andando. Ah, ok. Listo. Bueno, Bueno, profe, muchas gracias. hasta luego. Gracias, profe. Chao.